Entonces vamos a ver que aquí yo le había puesto acción de gracias y sabiduría de Dios un año más. Entonces hay algo que aquí tiene que ver con uno, en lo personal también. Vamos ahí al Salmo número 66, versículo 20, 16 al 20. Dice la palabra: venid, oíd todos los que teméis a Dios. Recuerda que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y que el sabio teme y se aparta del mal. O sea, hay veces que no. Contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni me echó a mí de su misericordia. Esto es por este año. Salmo 66 del 16 al 20. Y hermano, yo espero que esto sea también para ti. Que tú veas en ese salmo tu vida. Porque Dios no nos ha desechado, bendito sea Dios. Sino a algunos nos ha contestado, no nos ha desechado, ha escuchado nuestra oración y ha tenido misericordia. Y decía yo, este milagro que hemos visto en este año de la resurrección de nuestra hermanita Argelia es impactante. Es un milagro, hermano. Yo la vi muerta ahí en la silla cuando entré a urgencias a decirle a los doctores que la atendieran, a gritarles prácticamente, sin decir groserías. Se les hubiera pasado como se les pasa cualquier cosa, se hubiera muerto. Pero primero oramos a Dios. Y Dios de esa manera respondió. Entonces, mas ciertamente me escuchó, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó mi oración de sí. Porque pudo haber cerrado su oído el Señor. Porque dice el Señor que Él no escucha al pecador, dice el cieguito que les estaba hablando a los religiosos. Ustedes dicen que el que me abrió los ojos es pecador, pero yo sé que Dios no escucha al pecador y Él oró y me sanó mis ojos. Entonces por aquí vamos a empezar. Bendito sea Dios, hermanos, que de alguna u otra manera Dios nos ha bendecido. Y por eso te decía que cuando tú puedas pensar de todo lo malo que te ha pasado, hay mucho más que dar gracias que de lo que nos ha pasado mal. Hay mucho más de qué agradecer. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros y en nosotros? En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 35, únicamente voy a leer ese versículo y ahí les encargo que lean ustedes todo lo demás, algunos ya lo saben. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro de espada? Y yo le pongo añadido: ¿o peligro de entrar en prisión? ¿O de ser muerto en la calle? ¿De un asalto? ¿O de una bala perdida? De la cual mi hermano Israel es experto en orar de que no nos toquen balas perdidas. Ahora está un poco más calmado, yo no sé, pero ¿existen esos riesgos? Entonces dice que te apartará del amor de Cristo. ¿Qué te está apartando del amor de Cristo? Y como está entre signos de interrogación, pues tú tienes la respuesta. ¿Qué te está apartando? ¿O qué te está fortaleciendo para no apartarte de Él? El hambre.
Aquí hay un mensaje, hermano, de lo que Dios quiere hacer con nosotros de manera de sanar nuestra vista física y nuestra vista espiritual. Y son 3 estados del hombre por los cuales Dios sana. 1, a las personas que no tienen pecado. ¿Quiénes son? Juan 9, 1 al 7 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Hay 2 posibilidades entonces de que alguien nazca con una deformación producto del pecado de sus padres. ¿Pecado de qué? De lo que sea. De generación en generación, de fornicación, de adulterio, en fin. Y entonces respondió Jesucristo: no es que pecó este ni sus padres. Este es un hombre que sanó sin tener pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué dice el Evangelio que nadie puede trabajar de noche? Porque no se debe trabajar de noche. No estamos hablando de la hermanita que trabaja de noche. Pero aquí dice la palabra: en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Fíjate, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: vete a lavar al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. ¿Hizo el milagro Dios solamente nomás? Él pudo haber dicho: ve. Y vio, y el hombre hubiera visto, porque Dios es todopoderoso. Pero ¿por qué Dios quiso hacerlo con él? ¿Por qué quiso que él hiciera cosas? Primero, él hizo lodo con saliva. ¿Dónde has visto tú que el lodo y la saliva sean un remedio para la ceguera? Desde que la medicina es medicina, pues nunca. No te receta el doctor: vaya y póngase lodo con saliva cuando ya tienes cataratas o cosas así. No. Pero Dios hizo eso en Cristo para que la gente vea cosas, sienta cosas. Y por eso la misericordia de Dios de llevarte al hospital, porque bien te pudo haber sanado, pero Él quería que tuvieras cosas. Y así todos nosotros hemos visto cosas. Y de pronto te tienes que tomar un antigripal, de pronto cosas. Pero le puso el lodo y todo el mundo no veía. ¿Estás consciente de eso? Cuando él le puso el lodo, el ciego no veía nada. Pero le dijo: ve y súmete, lávate en el estanque de Siloé. ¿Cómo le hizo? Aquí no dice cómo le hizo. Pero el otro ciego, y que le hubiera dicho al Señor: ve y lávate, ¿tú qué hubieras pensado? Señor, no me digas eso, mejor ábreme los ojos. ¿Cómo voy a ver a dónde voy a ir a lavarme? Pero ¿sabes qué? Que este hombre no por eso perdió la fe, aunque no veía nada. Fue y se lavó, dijo. O sea, quiere decir que él siguió la instrucción de Dios. No se puso a pensar: ay, es que no veo, es que cómo le voy a hacer, es que no puedo obedecer a Dios porque no veo. No le puso ningún pretexto.
le dio la orden y él obedeció. Fue, y dice aquí, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue, entonces se lavó y regresó viendo. ¿Por qué nosotros no seguimos las instrucciones de Dios así? Y ponemos un montón de ideas ahí, todas que no valen nada, que son producidas por un espíritu de incredulidad que te quita la fe. Si Dios te dice, haz esto, ve, hazlo. ¿Por qué Dios no te sana milagrosamente siempre? ¿Por qué te tiene que hacer que tomes cosas? Pues porque Él es sabio, ¿no? Ahí te ve el lodo, nada más que cuando Él te ponga el lodo, pues tú ve y haz lo que Él te dice. Esa es a la gente que no tiene pecado, fíjate. Este hombre no tenía pecado. Pero te voy a mostrar a alguien que le devolvió la vista, más pecador que todos nosotros juntos, según la Biblia. Porque tú no creo que hayas participado ahorita en tu vida corta. Digo corta porque en la eternidad 100 años son bien poquitos. Nunca has participado en que alguien lo mate. Pero este hombre sí participó en la muerte de personas, aparte que eran hijos de Dios, que fue el apóstol Pablo. Pero este lo dejó ciego primero. Por malvado lo dejó ciego. Y luego le dijo a Ananías, a ver, Ananías, ve y ora por este hombre. Dijo, no, ¿cómo crees? Si yo ya he oído lo que este cuate hace, anda, no, este es terrible. Tú ve, porque a este le es necesario saber. Porque me va a ser instrumento para hablar con reyes, con gentiles y él habló con el César, habló con Ananías, ahorita te digo el nombre, después de Festo, y luego fue otro, y luego fue Agripa, y luego después fue el César. Ahí lo anduvieron paseando desde que lo acusaron los judíos de andar predicando en la sinagoga. Dice, entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Con qué objeto o con qué objetivo Dios le quitó la vista? Primero, dijo que el que no vio, el que no tenía pecado, se quedó sin vista o nació sin vista para que las obras de Dios se hicieran vistas, dijéramos así. Y a este lo dejó ciego, como para que viera que únicamente Dios, Cristo Jesús, te puede devolver la vista física y espiritual. Nadie más. Ni el gurú, ni el sabio, ni nadie. Por eso dice el Señor que maldito aquel que confía en el hombre, pero no dice maldito con esa palabra de insulto, sino, o sea, no le va a ir bien. Siempre va a andar en maldición el que confíe en los consejos de los hombres. Entonces dice que después, al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué quiere decir la luz? A ver, vamos a analizar la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo prefirió, o el hombre prefirió las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Quiere decir que hay gente que le gusta estar ciega espiritual, porque el que está ciego espiritual está gozándose en la carne. El que no está en el discernimiento espiritual, los goces de la carne están a todo lo que dan. ¿Y por qué entonces, después de que se le cayeron los ojos, las escamas de los ojos, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado? ¿Para qué se bautiza la gente?
Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? Lo dejó ciego en esa ceguera. Solamente él estuvo orando, estuvo viendo la visión de Dios, de Cristo. Entonces fíjate cómo es esta ceguera para tu bien. Entra a tu aposento, ora en lo secreto, y tu Padre que te oye en secreto te recompensará en público. ¿Por qué orar con los ojos cerrados? Mucha gente ora con los ojos abiertos. ¿Sabes qué? Se vuelve plática, estás todo distraído con lo que ves. Si tú cierras tus ojos, inmediatamente entras en una comunión con Dios. Estás concentrado en Dios y tus ojos no te distraen. ¿Cuáles son una de las cosas que permiten que la gente peque? Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida, y los deseos de la carne. ¿Por qué se suceden los deseos de la carne? Por los deseos de los ojos. ¿Por qué dijo el Señor: el que mirare a una mujer para codiciarla está pecando de adulterio en su corazón? ¿Por qué? Por los ojos. El que mirare a una mujer para codiciarla. Entonces ve tú como la ceguera que estuvo acá, cuando la persona tiene pecado se vuelve luz. No es una ceguera que permanezca en pecado. La ceguera de Pablo fue para salvación. Primero te dejó en la oscuridad. ¿Qué es cuando tú, antes de que te arrepientas, cómo estás? ¿Cómo estuviste? En completa oscuridad, sin ver nada. Te hablaban de Dios y no sabías ni qué. Por eso cuando uno ora por la gente, ora para que Dios le quite las vendas de los ojos y pueda ver la luz. Porque dice que la luz en las tinieblas permanece, prevalece. No, las tinieblas se enciman a la luz. ¿Cuál es la luz? Aquella luz que llega a tu cuerpo, a tu mente y te dice: estás pecando contra Dios. Y entonces hace lo que dijo David: contra Jehová he pecado, contra Yahweh he pecado, contra Cristo. Cristo y Dios Padre es uno. Entonces primero la luz te cae para que veas el pecado en donde estás. Después cae la humildad, que es humillarse y reconocer que se está pecando contra Dios. Y después dice confesar el pecado y ¿qué? Y apartarse. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que no se aparta, nomás tiene sus emociones, son puras emociones de sentirse mal, como Judas, que hasta fue y aventó las monedas, pero se colgó. Entonces, una es la luz de la vista para el que no tiene pecado, para que las obras de Dios sean manifiestas. Pues hay veces que uno le va a predicar a alguien que en verdad no es pecador, que no es una persona mala, pero que no tenía luz del Evangelio, ni conocía de Dios. Y otros como Saulo, con pecado, que viene a hacer la ceguera una parte que te puede ayudar el Espíritu Santo a verla antes de la humildad de arrepentirte y apartarte. Y es cuando vienen y se caen las escamas, porque ve uno ya tal cual es. Entonces él, cuando vio la verdad, después inmediatamente que se le devolvió la vista por las manos de Ananías, se fue a bautizar, arrepentido. El que se va a bautizar y no se arrepiente se va a mojar. Únicamente se mojan, pero no se arrepienten, no se bautizan. Ok, entonces dice el otro, que es el peor:
que tampoco le quitan la ceguera, el milagro de Dios, que es el mensaje al que está en la tibieza, al que ni es frío ni caliente. Fíjate, en Apocalipsis 3:14 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjate nomás la soberbia. Gente que ni siquiera es rica ni millonaria, pero se sienten como si fueran la última Coca-Cola, dicen, ¿no? O la única Coca-Cola ahí en el desierto. De ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice el Espíritu: ¿y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ciego y desnudo. No tienes ropajes blancos, los que va a venir el Señor. Ciego, no ves la luz, pero te sientes. La soberbia que lleva al conjunto la ceguera. ¿No sabes tú que eres un miserable? Dice. ¿Qué quiere decir miserable? Un insulto, ¿no? Que se conforma con miserias y lo hace tesoros. Por la misma soberbia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué habla de vestiduras blancas? Cuando dice eres ciego y desnudo. ¿El oro qué hace? Brilla bonito. Pues dice el Señor que la palabra de Dios, la presencia de Dios, todo lo de Dios es más precioso que el oro. Si buscaras la sabiduría como buscas la plata y las joyas. Pero acá dice: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Te va a devolver la vista. No ves bien, estás en tinieblas. Estando en esta condición de sentirte, te va a poner colirio en los ojos. ¿Qué quiere decir? Que a través de la humildad que precede al honor, empezarás a ver la luz. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y te dice: mira, tú que puedes ver que ya conociendo de Dios te ha ido como en feria, dicen. Y que mucha gente dice: no, es que Dios lo está castigando. Y luego el otro que dice que Dios te está castigando se alegra y a él le va a ir peor. Pues yo, ¿quién soy para alegrarme en vez de orar y apoyar? Entonces dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aún el tibio, aún el que no sabe qué hacer, el que anda por acá de un lado y por acá del otro, tiene una esperanza, pero tiene una ceguera. ¿Te das cuenta? Por eso no es una ceguera total, pero sí dice: unge con colirio tus ojos para que veas bien, como cuando andas en tinieblas o no ves claro. Y entiende esto. O sea, unge tus ojos para que veas que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces hay veces que la gente le va mal y se siente, dice: Dios ya me abandonó. Imagínate nomás la ceguera. Échate colirio y ve. Dios castiga a todos los que ama. Y si Dios te está castigando, bendito seas. Porque dice el Señor que el que no castiga a Dios, entonces ya no es hijo. Entonces si te está yendo mal, dice: Señor, bienaventurado soy. Porque qué tal si ya no me pasa nada y Dios me entrega a pasiones vergonzosas y a
a mi reprobación de mi entendimiento y de mi mente. Quiere decir que ya se cauterice la conciencia y que cualquier pecado que yo haga, pues ya ni sienta nada. Qué bueno que Dios todavía te da tus palos. Mira, cuando yo era pandillero, que andábamos aquí, quién sé cuántos éramos, muchísimos gentes. Y yo, como no tenía familia, cuando veía que alguien se ponía mal porque lo regañaban, yo decía, pues qué bueno, te regañan porque te quieren. Cuando ya no te regañen, ya tus padres ya ni te van a... Quiere decir que ya no te quieren. Pues era de aquel tiempo una sabiduría así, de la pandilla. Pues es lo mismo que Dios dice aquí. Qué bueno que Dios te castigue. Qué bueno que Dios te haga ver. Que Dios te diga, ponte colirio en tus ojos. Mira, yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir ser celoso? ¿De los celos esos que habla de las obras de la carne? No. El celo de tu templo me llena, quiere decir, el amor por lo santo. Vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo, y Él te amará. Yo no sé si tú sepas, pero lo hemos predicado, de Mateo 4:17, que dice, desde entonces comenzó Yahshua Mashiach a predicar y a decir, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues todos los mensajes de las iglesias en Apocalipsis está el arrepentimiento también. Entonces quiere decir que hay pastores que decían que ya se acabó la gracia. Y yo te digo una cosa, mientras Dios te siga diciendo arrepiéntete, es porque todavía está la gracia ahí. A no ser que tú seas ya blasfemes contra el Espíritu Santo y digas, bueno, pues yo conozco a Cristo, pero yo me voy de brujo. Pues ahí sí ya blasfemaste y ya te pierdes, ¿no? Pero mientras tú estés sufriendo y mientras no encuentres la salida y mientras el Espíritu te redarguya y no puedas dormir y no te vaya bien, alégrate. Dios está tratando contigo para después bendecirte. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y en otro lado dice que así como los padres castigan a los hijos, así Dios te castiga, Dios te disciplina. Claro que los castigos de los hombres son, pues yo digo que marcianos, ¿no? Porque se la avientan cada cosa. Y Dios no es así, Dios no te da de palos, Dios no te corre, Dios no te insulta. Dios te ama. Y te hace ver las consecuencias de tus errores y te hace ver que si lo obedeces, pues te va a ir bien. Eso es todo. Ahora, una de las cosas contra la idolatría, que tiene que ver también con la idolatría a ti mismo, que sería la egolatría, o a cualquier cosa que no sea Dios, dice el Señor, y eso para que no te mezcles con las cosas que hacen las personas que no son de Dios. No es cosa menor, dice 1 Corintios 10, versículo 20. Fíjate, dice, antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Entonces hay gente que tiene lo que le llaman el open mind, mucha mente abierta, y se juntan con quien sea y hacen lo que sea. Lo que hace el mundo lo hacen y no lo ven mal. ¿Sabes por qué no lo ven mal? Están ciegos. Por eso, porque no tienen el discernimiento de lo bueno y de lo malo conforme a la palabra. Pues la palabra lo que va haciendo en ti es discernir lo bueno y lo malo. Entonces dice, lo que sacrifican los gentiles, lo sacrifican a los demonios, no a Dios. Ofrendas de muertos, en fin, un montón de cosas. Navidad, arbolito de Navidad, todas esas cosas que son sacrificios originalmente a los demonios, y lo ha instalado la cultura romana a la gente común, y no saben ni lo que hacen. ¿Ok? Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. Dice que con la gente, ¿no?
Lo que no quiere es que tú te hagas partícipe del demonio, no de las personas. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no puedes andar legalizando y participando de la Navidad y de todos esos cultos que originalmente son cultos paganos, siendo hijo de Dios. Pero lo dice el Señor por medio del apóstol a los gentiles que no quiere que participen de los demonios. Toda idolatría que se hace a los ídolos de barro, de madera, comer sacrificado a los demonios, algún bautizo demoníaco que tiene que ver con alguna secta del demonio, secta satánica, invitan a la persona que participa en la secta a que entregue a morir a un familiar. Entonces ese familiar lo matan, le sacan la sangre y luego al otro lo bautizan en la sangre de su muerto. Así está. Las sectas satánicas ahorita están tremendo. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros no participemos de ninguna cosa que se haya hecho a los demonios. Hermano, hermanita, la música del mundo son ofrendas directitas al demonio, pero derechito. Hay gente que está andando ahí oyendo cumbias cristianas, rock and roll cristiano, cosas así. Pues ¿qué no hará? Te voy a decir que esto dice. Ahora, dice el Señor, no puedes beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Ahí hablamos de otros celos. De aquellos celos que produjeron en el Señor el pueblo de Israel cuando empezó su idolatría. Los reyes que hicieron todas las cosas demoníacas, como el que se casó con Jezabel. ¿Provocaremos a celos al Señor o somos más fuertes que Él? Como para que no nos diga nada. Hay gente que todavía anda en la iglesia cristiana, hermano, y anda bebiendo alcohol, anda festejando las cenas y bebiendo un chupe. Y luego ya medio briagos, pues ya lo que salga. Dice el Evangelio: fornicación, adulterio, orgías, dice. Las obras de la carne, acuérdate. Entonces todas esas cosas que aparentemente serían de escándalo son más comunes de lo que uno piensa. Nada más que están escondidos para los ojos de los hombres, pero no para los ojos de Dios. Entonces dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y esto en el contexto, porque no hay texto sin contexto, está hablando también de la comida, de lo sacrificado a los ídolos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y luego habla de no hacer tropezar cuando te sientes a la mesa o vayas a la carnicería, de lo que esté ahí, compra y come. Y si te sentaras a comer para no hacer tropezar a los demás, por conciencia, come con ellos. Mientras no te digan que fue cosa sacrificada a los ídolos. Si te dicen eso, por el bien del otro, no comas. Porque después te va a decir: oye, pues ahora me sales con que no, y el día ese que te invité también. Esto lo hemos predicado bastantes veces. Porque Dios así nos lo ha puesto. Pero hay algo que te voy a contextualizar, que es la necedad. Cuidado con la necedad. Hay gente necia. No sueltan su pecado, no sueltan sus ídolos, no sueltan nada. Se aferran. Una persona necia está igual de ciega, pero lo dice Dios, no lo decimos nosotros. Voy.
Job 5:2 dice así. Fíjate, aquí está una consecuencia de personas. Cuando tú ves personas así, tú ya te vas a dar cuenta qué clase de pecado traen. Lo descubre. Dice, es cierto que al necio lo mata la ira. Tú ves una persona iracunda, es que es necia. Ya no hay otra. Porque al necio lo mata la ira. O sea, la necedad produce la ira y la ira lo mata. Quiere decir que se va a perder. Se va a echar al infierno. Y lo malo que la ira no te mata solo. Porque para desarrollar la ira necesitas otro. Te lo llevas entre las patas también. Entonces ve nomás la cuestión de la necedad. Ahora, y al codicioso lo consume la envidia. Tú ves una persona envidiosa, es que es codiciosa. Anda codiciando lo que no es de él. Anda robando, anda. Tú ves una persona que envidia, es porque es codiciosa. Pero primero hay que vernos en un espejo. Porque si no vamos a ver la viga de nuestro ojo, pero sí vamos a ver la paja que trae el otro. Primero hay que revisar que esto sirva para mí. No pienses en tu abuelita que no vino, no, aquí. Yo aquí. ¿Soy necio? ¿Soy codicioso? Señor, ayúdame. Padre eterno. ¿Quién quita el pecado si no? ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No te lo va a quitar tu tía, ni el psicólogo, ni nadie. Entonces aguas con la necedad. Pero esto te lo digo por cuestión del contexto de lo que estamos viendo. Proverbios 26 del 1 al 5. Dice, como no conviene la nieve en el verano, ya está bien raro que en el verano caiga nieve. Seguro es que en el invierno caiga nieve. Bueno, pues como no conviene la nieve al verano, ni la lluvia en la siega, o sea, no llueve cuando tú siegas, cuando tú cosechas. Llueve cuando siembras. O tú siembras para que llueva y luego crezca y luego siegues. Ni la lluvia a la siega, así no conviene al necio la honra. ¿De qué sirve que un necio honre a Dios? De nada, porque no ha pasado por la humildad que precede a la honra. Entonces tú ves a un necio orando, ves a un necio alabando, pero dice aquí que así como la lluvia no conviene cuando ciegas, ni la nieve en el verano, así no conviene al necio la honra. O sea, por más que el necio haga honra a Dios y todo, no sirve de nada. Son obras muertas. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios y renunciar del pecado de necedad, porque el necio se aferra a su pecado y no se arrepiente. La necedad es eso que no te permite arrepentirte. La necedad es lo que te construye como un sabio en su propia opinión. Y no aceptas que te diga nadie nada. Y cuando te dicen, revientas en ira. ¿Por qué? Porque al necio lo mata la ira. Ahora, así maldición nunca vendrá sin causa. ¿Por qué no te va bien económicamente? ¿Por qué sufres? ¿Por qué siempre estás enojado? ¿Por qué siempre te va mal? Porque la maldición nunca viene sin causa. Hay que ver la raíz. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Quién te da los varazos? ¿Quién dijo Dios qué? ¿Yo castigo a quién? Al que amo. Entonces, como ve que te pones necio, te da tus varazos. Y luego de repente, cuando uno piensa que está uno bien, ¡pum!, ahí está en la cama. Acuérdate que hay enfermedad, hay ceguera por pecado y no te sana. Y Dios no te sana porque no quiere. Pero no porque te esté maldiciendo.
no porque te esté rechazando, no, sino que te está castigando porque te ama. Porque dice, el mismo que te castiga es el mismo que te cura, el mismo que te enferma, Él te cura. ¿Pero por qué lo hace? Para que voltees a Él, para que se te caigan las escamas de los ojos y te humilles, y entonces Dios te sana, y Dios te salva. Por aquí ahorita oía una oración que decía, pues que me vaya yo sana y salva, decía mi hermanita. Y si nosotros tenemos que orar igual, porque todavía ni sabemos cuándo. Hay que echar aceite en nuestra lámpara, amén. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. Lección aprendida. El otro te está diciendo de cosas, no le contestes igual. Estás mal, tú también. No le contestes al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Te emparejas. Yo he cometido ese error. He tenido que pedir a Dios sabiduría. O sea, no vas a corregir al necio contestándole con su misma necedad. Él te dice burro y tú le dices 2 veces tú. ¿De qué sirve eso? Eres igual que el otro, igual de necio. Por eso dice, no le contestes al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad. ¿Y cómo es la respuesta hacia el necio como merece su necedad? Con la palabra de Dios. ¿Quién es más necio que Satanás? Dime. ¿Quién es más necio que Satanás? Te arrepientes, te quieres levantar y el otro ahí está, encima de ti. Necio. Necio a que tú te pierdas. Nadie es más necio que Satanás. Entonces dice, responde al necio como merece su necedad. ¿Cómo le contestó el Señor Jesucristo al demonio en las tentaciones del desierto? Escrito está. Vete a la Biblia, no contestes por su propia sabiduría, vete a la palabra. Si no, pues tu necedad te va a perder otra vez. Porque vas a contestar por tu propia sabiduría. Hemos contestado por nuestra propia opinión y hemos sido sabios y nos ha ido pues mal. Tenemos que aprender. Pero dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Qué clase de características tiene el necio? Que se cree sabio. La gente necia se cree sabia, cree que sabe más que tú y te pone a decir de cosas. Y le dices de Dios y no acepta nada. Es más, ya piensa mejor que la Biblia. Tú velo. ¿Yo para qué quiero? Yo no necesito. Yo esto, yo lo otro. Es que mi trabajo, es que esto, es que el otro, es que... ¿Qué les dices? Son necios. En su propia opinión son necios. Pero si se meten a la Biblia, por eso dice que las personas, el mundo prefirió las tinieblas que la luz, porque el que está en tinieblas, nadie lo ve. Tú te pones en la oscuridad y le dices a alguien que te vea y no te ven. Pero en cuanto empieza la luz, ya te empiezan a distinguir quién eres. Cuando viene la luz de Dios, entonces ya sabe, ya te empiezas a salir quién eres tú. Pero el necio se aferra, es sabio en su propia opinión. Es que la Virgen yo creo que no es tan mala, no, si la Virgen no es mala, lo malo es que tú adores a la Virgen y no a Dios. O sea, nadie dijo que la Virgen era mala. Y checa cómo te dicen, es que ustedes no aman a la Virgen, no, espérame tantito. Ustedes no veneran a la Virgen, pues es que no se puede. Porque Dios dijo que no, el único que merece la alabanza, la gloria, el imperio, el que se crucificó, el que murió por mí no fue la Virgen, fue Cristo Jesús. Pero vinieron los similares, lo mismo pero más barato, y te pusieron ahí los monos para que te desvíes de la fe de Dios y te enganches en lo que dice el Salmo. Tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan. Pero ¿qué de los ídolos como Luis Miguel, vuelvo a decir? Los ídolos de los Beatles. Ahorita que se acaba de morir Pelé, estaba yo oyendo un noticiero que decía, oye, en Brasil siguen idolatrando de la misma manera a Pelé aunque ya esté muerto. Y el brasileño dijo, no, sí, lo seguimos idolatrando igual, yo creo que ahora más.
Así la palabra idolatrando es un ídolo. Nada más que es de carne. Maldito aquel que confía en el hombre. Entonces idolatran hombres, idolatran palos, piedras, todo. Son de madera. Son hechos de mano de hombre. No son Dios ahí. ¿Cómo Dios lo vas a meter en un pedazo de piedra? Una virgen ahí o lo que sea. Es que no es posible. Pero por la misma oscuridad que nos han echado las tinieblas, la gente está engañada y no ve la palabra. Y hay gente que leyendo la palabra tampoco. Acuérdate de los que le dijo oye Señor, ¿por qué les hablas a esta gente por parábolas? Y entonces dijo, a ustedes les es revelado el reino de Dios, pero a ellos para que viendo no vean, para que escuchan, para que oyendo no oigan. O sea, quiere decir que hay gente que la lee y la quiere leer como un bestseller, y entonces empieza a interpretar locura que no viene del Espíritu Santo, porque no viene del Espíritu, y empiezan a hacer cada cosa. ¿Y tú lo sabes más? Bueno, lo sabemos. Entonces, no respondas al necio conforme o de acuerdo a su necesidad. Si a ti te dicen burro, no le digas tú burro 2 veces tú, porque es lo mismo. Exhórtalo y cállate. Yo he aprendido, tengo que aprender hoy esto. No más contestar al necio con su misma necedad. Pero con el ego, ¿cómo a mí me vas a decir? A ver. La carnota ahí. No. Dios nos muestra. La enseñanza hay que obedecerla. No hay más. Si queremos estar del lado de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Porque Dios es bueno. Si nos entrega mente reprobada y ya ni siquiera nos dice, entonces sí me voy a preocupar. Porque cuando yo le digo, Señor, es que yo no entiendo, no sé qué hacer, dime por favor. Y entonces Dios viene con la luz del Evangelio. Pero dice, si oyeres estas palabras y no las hicieres, te compararé como un hombre necio. Un hombre que no edificó en la roca que es Cristo. Entonces lo que uno oye, lo tiene que hacer. No hay más. Cumplirla en obra, la palabra. Ahora, el Proverbio 17, versículo 10 al 16, dice, la reprensión aprovecha al entendido. Es decir, si Dios ya me reprendió, tiene que ser para mí de provecho. Ya sé que no hay que ser necio. Más que 100 azotes al necio. O sea, un necio lo azota a Dios y le da y no se enmienda. Le pasan cosas, le siguen pasando cosas y le sigue echando la culpa al demonio. Por la sabiduría de su propia opinión. No se da cuenta que lo que le está pasando es porque no ha entendido. Entonces dice aquí, la reprensión aprovecha el entendido. Por eso hay que humillarse. ¿Qué está pasando, Señor? ¿En dónde estoy mal yo? Ayúdame, déjame verme. Porque si no, no voy a aprender. Pero si yo me envanezco, le echo la culpa al demonio, le echo la culpa a la persona, no, pues yo sigo igual de oscuro, sin luz. Y pues ¿cuándo voy a cambiar? Sigo en mi necedad. Entonces dice, el rebelde no busca sino el mal. Siempre hablando mal, siempre haciendo mal a los demás, siempre por la rebeldía. Entonces ya sabes que cuando alguien lo veas haciendo algo malo, pues que es rebelde contra Dios. ¿Es tiempo de qué? ¿De apostasía? No. Hoy es tiempo de apostasía. Y de veras que yo lo estoy viendo. Porque veo mucha gente que yo conocí, conociendo de Dios, ya bien mimetizado al mundo. Es más, ahora he echado contra los cristianos, echando contra la Biblia. Que no hace falta, que no sé qué. Ay, Dios. Entonces, el mensajero cruel será enviado contra él. Si alguien que hace la maldad, le llegará como la burrita que le habló al profeta que andaba haciendo la maldad. Le van a mandar un mensajero, pero si el mensajero es una enfermedad terminal o una cosa terrible, mejor no. ¿Para qué queremos eso?
Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros. Fíjate nomás la comparativa que hace. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Cuídate del necio, son terribles. La necedad es terrible, es demoníaca. Te destruye. Lo dice la palabra. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que le hacen un bien y él paga con un mal, su casa está maldita. Porque no va a salir el mal de su casa. Entonces es mejor hacerle el bien al que me hace el mal que hacerle mal al que me hace bien. Gente abusiva. Gente que nomás te está casando para ver qué te quita, para ver qué te roba, para ver qué esto, para ver qué el otro, en qué problema te mete, a ver cómo habla mal de ti, a ver cómo... Toda esa cosa es el que hace... Bueno, tú les ayudas y ellos luego andan hablando mal de ti. Y seguro les ha pasado. A todo el mundo nos ha pasado. Entonces dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Entonces, como dice la Escritura que es mejor dar que recibir, pues mejor hazle el bien a todo el mundo y al que te hace mal también hazle un bien. Ni modo. O sea, te tienes que convertir en una máquina de hacer el bien. Si no, ¿cómo? Entonces, ir discerniendo la necedad respecto del contexto de lo que primero vimos, tenemos que tener en cuenta que no es fácil ser hijo de Dios. No es fácil. Nadie te dijo que es fácil. Ahora te voy a decir, si el justo, dice 1 Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿De qué estamos hablando? ¿De la persona que le hace mal al que le hace un bien? ¿De un impío? ¿De alguien que no tiene piedad? O sea, gente que le ayudas económicamente, le das cosas, donde necesitas lo atiendes, y de repente, pum, te hacen un daño, te empiezan a blasfemar, te empiezan a destruir tu reputación, te hacen hijo del demonio, con la lengua, el demonio. La víbora, con la boca, te destruye. Entonces, ¿qué haces tú? No, hay que hacerle un bien. No hay otra. Porque si yo le hago un mal, caigo en lo mismo. Dice, no le hables al necio conforme a su necedad, porque no te vuelvas igual que él. Y si tú le haces un mal a alguien que te hizo un bien, pues estás perdido, te vas a morir. Y te vas a morir perdido sin Dios. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Bueno. Entonces dice, 1 Corintios 10. Y esta es una repetición de lo que vimos, pero nomás te voy a ver el 20 para pasar a lo que sigue. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Dime tú, si la palabra de Dios te dice que el sacrificio a Dios o la ofrenda a Dios es sacrificio de labios que confiesen su nombre. Y si tú te pones a hablar un montón de cosas que son pura cochinada, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo si estoy hablando mal? ¿El fruto de quién es? Del demonio. Es sacrificio al demonio. Porque el sacrificio a Dios es sacrificio de labios que confiesen su nombre. Pero el necio, ¿qué lo mata? La ira. Y después de la ira viene ¿qué? La maldición. Y después de la maldición viene la condenación para ti. Todo eso, hermano, es sabiduría. Pero ahora vamos a ver ya por último si el corazón es necio o el corazón es entendido, cielo o infierno. Por aquí no hay medias canchas, no hay purgatorio. Sabemos que no hay purgatorio. La Escritura no habla de eso. Entonces dice el Señor en Mateo 6, del versículo 19, no os hagas tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Tu corazón no está en el entendimiento de Dios o está en la necedad. No puedes decir que eres las dos cosas. Eso es lo que hace el demonio para meterte a la tibieza. Vuelvo a la canción eterna esa que, donde nadie me ve, ándale. Donde nadie me ve soy un pingo y aquí soy San Benito. ¿Qué pasó ahí? Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué quieres tú hoy de Dios? ¿Qué quieres buscar de Dios? Que Dios limpie tu corazón, que te haga salvo, que seas sano, que seas feliz, que tengas trabajo, porque siguiendo el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Por qué no te viene la añadidura? Porque no has entregado tu corazón y has cambiado. Porque dice que cuando el Señor ve tu corazón siguiendo su reino, automáticamente lo demás solito viene. La añadidura. Estabilidad económica, todo viene. Dejas de tener deudas. Dios es bueno, pero no de a gratis, porque Dios, si te premia y eres pecador, te mata, porque te vas con la finta. Y mucha gente está yendo por la finta, pero no porque Dios se le vaya a uno. Dios les da sus riquezas para que se pierdan. Y eso lo vemos con el joven rico. No es invención. El Señor se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se le prometieron tesoros en el cielo y no quiso. Entonces aquí te dice a ti, no te hagas tesoros en la tierra, sino hazte tesoros en el cielo. Quiere decir que ¿qué? No tengas amor por las cosas de aquí. Ahora, Eclesiastés, y con esto terminamos con estas dos citas para que vayas en un contexto viendo por qué no los tesoros en la tierra. ¿Es malo ser rico? No, no es malo ser rico. Lo malo es tener a las riquezas antes que a Dios, tener el coche antes que a Dios, tener a las amistades corruptas antes que a Dios, robarte el dinero, hablar mal de la gente, andar en el chisme, ser necio. Dice Eclesiastés. Y respecto del trabajo, de que dice el Señor, y también eso era lo que tenemos que ver el miércoles, porque ya no es de hoy, dice, el tesoro del corazón. Donde está tu tesoro está tu corazón. Y aquí ya no me vas a poder decir, es que me estorba el trabajo, me estorba esto, no puedo. Delante de la Escritura esos argumentos de veras no sirven. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? De la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol. Porque todos sus días no son sino dolores. Y sus trabajos, molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Pero ¿qué tal te aferras a tu trabajo y no lo sueltas? Si así te aferraras a Dios, mira, ya tuvieras hasta casa y coche y chofer. ¿Tu corazón dónde está? ¿Tu tesoro dónde está? Tu corazón está en la chamba y Dios lo tienes allá afuera. ¿Te va bien ahí? ¿Por qué? Porque todo esto es vanidad. Dice el Señor en el Eclesiastés, todo esto es vanidad. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Ahora, Eclesiastés 12, desde el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué son? Clavos hincados. A ver, híncate en unos clavos. Son dolorosos.
La palabra que te confronta y que no te da por tu lado es dolorosa. Esa te inquieta el alma, te dice, te confronta. ¿Sabes quién no te confronta? Y dicen por ahí algunos que se convirtieron hace como 50 años, que ya no es la misma iglesia, dicen, que ahora la iglesia está llena de artistas, dice, lleno de amor al dinero, ya no se habla de pecado ni de santidad, porque les molesta a la gente y entonces van. Pues para que no se vayan hay que tenerlos aquí contentos y hay que hablarles de pura prosperidad. No te preocupes, todo va a estar bien. No es cierto, hermano, la palabra dice que no. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Qué hace un aguijón? ¿Te ha picado alguna vez una abeja? ¡Uy! Las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Hay gente que se la pasa en los libros. Pues si nomás la pura Biblia tiene para que 4 vidas no te la acabas. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios tratará toda obra a juicio, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cuando te dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, cuando ayudas. Pero todas tus malandrinadas que has hecho ahí en lo oculto cuando nadie te ve, también van a ser sacadas a la luz. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, nada de que soy uno aquí y el otro allá. Tenemos que ser así siempre. Seres humanos, sí. Que podamos en alguna vez caer en un pecado, sí. Porque dice, si alguno pecare, o sea, si alguno alguna vez, no ser un pecador consuetudinario y amante de lo prohibido. De repente te sacaron de onda y pues ya les dijiste, ¿no? Renuncia a la maledicencia, renuncia a la necedad, no contestes al necio. Dios te instruye, obedece, haz tu palabra. Pero entonces, lo que dice Eclesiastés, hermanita, para este año ciclo que viene, porque es un mensaje de acción de gracias y sabiduría de un año más. Lo que a mí me queda de conocimiento de estos es que todavía nos falta dejar a Dios como primero en mi vida, todo, en todas las áreas de tu vida. Trabajo, relaciones, todo. Y vuelvo a lo que me decían en el grupo alguna vez. Hermanito, ¿quieres dejar de beber? Sí, deja todo y sálvate. Deja las cantinas, las pulquerías, ¿no? Aquí me dice Dios lo mismo. El trabajo te está sacando de la comunión con Dios. ¿Qué debes hacer? Deja el trabajo, no te vuelves un flojo y ya te vas a volver vago y vas a decir que por eso no trabajas. No. Pídele a Dios, sé fiel con Dios, sigue el reino de Dios y Él te cambiará el trabajo y te cambiará todo y te lo dará. Él tiene un tiempo, pero no pierdas la fe. Y no pienses que Dios ya te abandonó y que estás... No, Dios quiere que aprendamos a poner las cosas con conocimiento y sabiduría. ¿Qué he conocido ahora? Que todo lo que hago, y dice más adelante ahí mismo en el Eclesiastés, todo lo que hiciste de tu trabajo, todo lo que construiste, se lo va a quedar otro que a lo mejor va a ser menos disciplinado que tú y lo va a dispendiar. También eso es vanidad. ¿Qué haces tesoros?
que mi libro, que Señor, me voy a morir y mis zapatos verdes. Se los va a poner alguien, los va a tirar a la basura. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Entonces he aprendido que si Dios ha tratado en este año de ayudarme, es para tener un trabajo conforme a que yo predique. A mí no se me ha estorbado la predicación, estar metido, estar en la oración, estar la mayor parte consagrado a Dios. Vivir una vida santa con todos los errores es una constante en mi vida y por eso doy gracias. Yo quisiera que a todos nosotros nos diera la oportunidad Dios de tener lo mismo. Un trabajo que me permita predicar y engrandecer el reino. Pero hay una cosa, si tú en verdad estás arrepentido o arrepentida de tu vida, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento, que es dejar lo malo y aprender a hacer el bien. Pero dice que Dios no escucha al pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que ama el pecado no puede recibir bendición de Dios. Pero si tú has renunciado a la maldad y te consagras y obedeces los mandamientos conforme a tu conciencia del bien y del mal y al discernimiento y la fe que Dios te ha dado hasta hoy, y te hincas, dice el Señor, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre te lo dé. Sigue primero el reino de Dios. Lo demás es ¿qué? Y por eso dice el estudio que viene es respecto también de la comida. El estudio que viene es de la comida. Para que tú sepas que la comida no es por lo que debes de luchar. La comida es el trabajo. Trabajo, comida. Trabajo, dinero, comida. Trabajo, dinero, comida. Si Dios quiere que te hagas tesoros en el cielo, el reino de Dios no es bebida ni comida, o comida ni bebida, sino es fuerza del Espíritu Santo en tu vida. Entonces por ahí creo que está la enseñanza, hermano, para que tú lo sepas y sepas qué orar. No para que te condene el diablo y te diga que no, eso ni le creas. El demonio te va a decir, sí, no sirves para nada, o te acusan, o se sienten perseguidos, o se sienten, cuando uno les dice las cosas, se sienten ofendidos y perseguidos. Esa es pura idea del demonio. El Señor te exhorta y te dice que a veces las palabras de un pastor son clavos hincados. Duelen, pero no es para ofenderte, para que te des cuenta que tienes que salir de donde estás. Dios, me exhorta a mí primero que a nadie. Yo también estoy aprendiendo. Pero yo no tengo ninguna intención de seguirle el juego al demonio. De ninguna manera. A la maldad, nada. Porque te tira el anzuelo y luego cree que... No, espérate tantito, aquí no. Con esto no le entro. Inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y hasta hoy nos has ayudado. Ebenecer hasta aquí nos ayudó Yahweh, Dios Santo, poderoso, nuestro Señor Jesucristo, Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tú nos has ayudado, tú nos has hablado hoy. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a cumplir tu palabra, a apartarnos, como decía el hermano, apartarnos, como decía nuestra hermanita, apartarnos totalmente del mundo, porque no somos del mundo, Señor. Porque hemos decidido construir nuestro reino contigo, construir tesoros en el reino de Dios, en los cielos, salvación, vida eterna, santidad, honestidad, pulcritud, limpieza de corazón, limpieza de nuestra lengua, Señor. Quema nuestra boca con un tizón encendido. Cauteriza, cambia nuestro corazón de una vez por todas, porque no es necesario a veces, Señor, entender que pecados escandalosos. Para ti pecado es pecado, y como dice tu palabra, poca levadura leuda toda la masa. Ayúdanos, Señor, a los que tengamos que arrepentirnos de algo en este momento,
Límpianos con tu presencia. Limpia al pueblo, Señor, con tu presencia, con tu sangre, Señor. Aquellos que den frutos dignos de arrepentimiento, que se aparten, que nos apartemos de la maldad, es lo que tú quieres. Así orabas tú, Señor, y decías que no es necesario que salgamos del mundo, sino que nos apartemos del mal. Y cada día, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé conciencia y vayamos, Señor, llenando nuestra lámpara de aceite para llegar contigo a las bodas del Cordero. Bendice a mis hermanos y hermanitas que están aquí. Bendícelos en gran manera, Señor, y ayúdanos a orar unos por otros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea de amor genuino de hermanos, Señor, de hermanos de sangre real, de sangre tuya, sangre de la cruz del Calvario, que es capaz de limpiar todo pecado si nosotros nos arrepentimos. Y aquí nos humillamos en el lugar donde se predica tu palabra, Señor. Y queremos que tú nos escuches y nos veas desde el cielo. Que veas, Señor, la humildad en cada uno de los corazones. Que inclines tu rostro y tus oídos y tus ojos. Y sanes nuestra tierra, Señor, y salves nuestras almas y nuestras vidas. Y podamos dar fruto en esta tierra, Señor, y seguir predicando, como decía mi esposa, predicando con nuestra vida para bien. Y no siendo piedra de tropiezo para nadie, porque no es justo, Señor. Tú eres bueno, has sido bueno, nos has salvado de la muerte, no podemos ni queremos pagarte mal. Santificaremos nuestra vida, Señor. Santificaremos nuestra vida y el amor fluirá en este lugar como hermanos y hermanitas. Gracias porque has conjuntado este grupo de los que hemos estado acá. Tú los has traído, seguro estoy, porque los hombres no tenemos esa capacidad, porque tú eres el que vas a ingresar a las personas que vamos a ser salvas, y tú tratas con cada uno con amor y aún con azotes. También sabemos ahora que es amor, que tú castigas al que amas, y gracias por ese amor, Señor, porque el demonio engaña a las personas y nos dice que es porque tú ya nos desechaste, y pues no es así, porque ningún corazón hemos detectado aquí que esté dispuesto a entregarse a la maldad. Estamos caminando, Señor, y a veces el ser humano tropieza, pero así dices tú que el justo 7 veces caerá, 7 veces lo levantarás. Ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdanos a caminar en santidad, a caminar en pulcritud y en limpieza. A nosotros aquí, como a los que estemos casados, a mi esposa, a mí, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ayúdanos a dar un testimonio, Señor, del poder de salvación, porque no nos avergonzamos del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, te amamos, Señor. En el nombre de Cristo yo te doy gracias, porque el demonio no pudo triunfar, Señor. Aquí estamos de pie, porque tú nos has levantado, no porque haya virtud en el ser humano. Gracias, Padre. Amén. Amén.